Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta. Hola mis amigos, bienvenidos, muy buenas tardes. Aquí estamos por Boreal Televisión, Voz Dominicana. A las 18 horas, como siempre, para llevarles lo que ha ocurrido en Santiago, en la región, en el país y en el mundo entero. Cada segundo ocurren millones de cosas en el mundo entero y usted debe enterarse, si es posible, ¿verdad? Vamos a enterarnos del clima aquí en el país. Miren, la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, pronosticó para este miércoles condiciones generalmente secas y estables en la mayoría de las provincias por la influencia de una circulación anticiclónica. No obstante, se prevé la ocurrencia de lluvias débiles hacia localidades aisladas de la parte nordeste del país durante las primeras horas de la noche por los efectos de los vientos alisios. Para mañana jueves continuará un ambiente meteorológico principalmente caracterizado por un patrón de pocas lluvias en gran parte del territorio dominicano, excepto sobre varias provincias de la región noreste, donde a partir de las horas matutinas se estarían registrando lluvias aisladas muy focalizadas y luego seguirán durante algunas horas de la tarde debido a los vientos alisios. Las temperaturas se sentirán calurosas durante el día, siendo agradable en el transcurso de la noche y madrugada, en especial en zonas de montaña. Meteorología exhorta a la población a hacer uso racional del agua, debido a que según el comportamiento pluviométrico de la época, el país se encuentra en la sequía estacional, la cual se ha acentuado en las regiones noreste, sur, suroeste y noroeste, manteniéndose en alerta meteorológica por sequía en casi todo el país. Ya lo saben, es un deber, es una obligación chequear las plumas en los aparatos que tienen que ver con agua en sus casas. Cualquier goteo significa durante toda la noche varios galones de agua, aunque ustedes no lo crean. Por lo tanto, es conveniente, debido a esta particular sequía que nos azota, conservar el agua, economizarla lo más que se pueda. Miren este caso, Dajabón. Unas 1.200 tareas cultivadas de arroz se perdieron por falta de agua para irrigar en la parcela denominada Portalatín, situada en el sector Los Veteranos de la Vigía, en el municipio fronterizo, denunció Javier Cruz, encargado de esa finca. Dijo que la falta de agua por el sistema de riego del INDRI provocó el colapso de esta finca, considerada la más importante del sistema en la zona, por su volumen y nivel de producción. Mientras que en la zona del Coco, la 41, UCA y Canal de la Aduana, también fueron reportadas grandes pérdidas por la falta de agua para irrigar. Otros parceleros han logrado salvar a media la presente cosecha del cereal, utilizando bombas que funcionan con diésel, que también aumentan el precio para poder salvar la producción. En Dajabón existe el canal Juan Calvo, el cual se alimenta con las aguas del río Masacre, que divide esa población de Juana Méndez, esta última en territorio haitiano. Desconocemos si todavía dicho canal funciona para mojar las tierras arroceras de la referida provincia en la frontera dominicana. El anuncio del Procurador General de la República, amigos, Jean Alain Rodríguez, de que se inhibirá en las evaluaciones que le hace el Consejo Nacional de la Magistratura a la magistrada Miriam Germán para su ratificación o sustitución en la Suprema Corte de Justicia, ha provocado una serie de reacciones, algunas de las cuales podrían calificarse como de molestia por algunos de los planteamientos emitidos por el funcionario. Al hablar sobre los argumentos del procurador, el presidente del Senado y miembro del órgano, Reinaldo Pared Pérez, dijo que el punto de la reunión que trató el pedido
de que éste se inhibiera, solo se acordó que el procurador hablara de ese tema y que lo demás que dijo durante la rueda de prensa es de su responsabilidad exclusiva y personal. Esto dijo Reinaldo. Pared Pérez reaccionó así a un tuit que colgó el ex senador Vinicio Castillo, en el cual planteó que aunque Rodríguez hizo bien en inhibirse, no debió volver a reiterar críticas por relación de la amistad entre la señora Germán y Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas, procesado por presunto soborno. También planteó que ese no era el escenario para volver a atacarla y que el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, se había molestado. La respuesta de Reinaldo Pared a ese mensaje fue: así es, en el Consejo se acordó que solo se informaría, que se abstendría de todo lo relativo a Miriam Germán. Pero el señor procurador hizo todo lo contrario. Todo lo contrario. Miren, señores, les contaremos la historia ocurrida en el año 1997 de Crystal Hack. Crystal Hack desapareció en Baltimore sin dejar rastro. Su madre, Cynthia Hack, se mantuvo en el mismo hogar esperando que algún día su hija regresara. Y así fue. 20 años, 10 meses y 2 semanas después, tuvieron noticias nuevas sobre su paradero. En un artículo publicado en el Washington Post, Hack cuenta que un día estaba en casa cuando de repente recibió una llamada. Al otro lado de la línea estaba otra de sus hijas, que le informó que le acababan de enviar un mensaje esperanzador por Facebook. Al principio creyó que era una mentira, pero desde que vio la foto de perfil de Crystal, se dio cuenta que ella tenía a su hija de vuelta. La última vez que su madre la vio fue el 26 de abril del año 1997. Fue al supermercado donde trabajaba su progenitora, compró leche y cereal y supuestamente regresó a casa. Sin embargo, ese mismo día ya no se sabía nada de Crystal Hack. La consideraba como una chica feliz, pero lo cierto es que Crystal no se sentía de esa forma en la casa. Decidió esa noche salir con amigos y escaparse a Nueva York, para posteriormente cambiar su identidad a Crystal Saunders, quien ahora tendría 35 años, pero en esta transformación tenía solamente 10 años. Cuando llegó tenía miedo de estar sola. Ella no conocía a nadie y pasó varias noches durmiendo en la calle. Así que luego se cambió el apellido a Saunders, una chica de 23 años. Allá se reunió con una comunidad de dominicanos en la Gran Manzana, donde aprendió a hablar español de forma fluida y al poco tiempo también tuvo su primer hijo. La mujer fue motivada por su hijo de 20 años para reencontrarse con su familia y sin su consentimiento le escribió a través de Facebook a Bianca, una de sus hermanas. Y así regresó a la casa después de más de 20 años. Esta muchacha de 10 años que se fue de su hogar se sentía sola, se sentía como ausente. Y parece que fue a parar a manos de gente buena. En ese lapso de tiempo, muy largo el tiempo, tuvo un hijo que ya tenía 20 años ahora. Y fue él quien le infundió valor para llamar a su casa, a su antigua casa, donde estaba su madre y otra hermana. Una historia muy bonita, triste, pero muy bonita. Señores, el llamado dinero oscuro tiene orígenes que salpica la política del país más poderoso del mundo, a Estados Unidos. Y ahora genera también polémica en las redes sociales. Todo comenzó con un video publicado hace más de un mes en Twitter, en el que la congresista demócrata
Alejandría Ocasio-Cortez hace un juego de preguntas y respuestas a un panel de expertos. Cuestiona, por ejemplo, si como miembro del Congreso ella podría dirigir una campaña financiada en su totalidad por comités de acción política corporativa, las organizaciones privadas que cabildean en elecciones o en la aprobación de leyes en Estados Unidos. Cuando el panel responde afirmativamente, la congresista pregunta si podría usar el dinero de esos comités de acción política corporativa para hacer pagos ocultos para ser elegida y si, una vez en el cargo, podría promover legislaciones para que sus donantes se beneficien. La respuesta otra vez fue afirmativa. La congresista pregunta después si es posible que en ese mecanismo aplique al gobierno actual de Estados Unidos, a sus funcionarios e incluso a su presidente. De nuevo, el panel de expertos respondió que sí. La grabación se convirtió en el video político más visto en la historia de Twitter y generó un intenso debate el mes pasado que el pasado viernes tomó forma de votación en el Congreso de los Estados Unidos de América. Oigan ustedes hasta dónde fue a parar lo que esta inquietud de esta mujer llevó a los congresistas a tratar ese asunto, que no tiene dinero oscuro, un dinero que no se sabe de dónde salió. Bueno, señores, una falla eléctrica provocó una explosión de la línea 30 para el servicio de agua a La Barranquita, Bellavista, Reparto Peralta, La Yagüita, La Otra Banda y otros barrios de Santiago. Esta rotura de esa tubería generó pánico de los moradores del sector Nivaje, aunque rápidamente Corazán intervino y solucionó el problema. Miren ustedes ahí cómo salía el chorro de agua por una tubería de un gran diámetro. Inundó todo ese sector. Todo eso también provocó la paralización del tránsito por un tiempo en ese lugar. Y todos esos barrios entonces quedaron sin agua. Pero como dijimos rápidamente, de acuerdo a lo que captó nuestro camarógrafo, la Corazán intervino y solucionó el problema. Darío, ¿qué tú nos cuentas de esto? Sí, buenas tardes, don Ramón. Eso fue a las 8 de la mañana y producto de una avería. Y ese chorro, o sea, primero fue una avería eléctrica, ¿no? Sí. Entonces esto, en los mecanismos, creó una situación de presión que hizo que ese tubo reventara. ¿Cuál es el diámetro del sector ya? 30 pulgadas. Oiga eso. Y eso sale de Corazán y manda agua al tanque de La Barranquita. O sea que imagínese ese cuerpo de agua, la presión que debe tener para que llegue hasta La Barranquita. La Barranquita, Bellavista, Reparto Peralta, La Yagüita, La Otra Banda y otros barrios. Quedaron sin agua. Sí. Pero eso va principalmente al tanque de La Barranquita. Vamos a ver qué dice esta doña. Sí. Una cosa terrible, terrible. No había con qué compararlo. Y pudo salir el señor que no quería salir de la casa. De Corazán. Eso tiene muchísimos años. Yo tengo 64 años por aquí, nunca había explotado eso. La primera vez. Lástima, con tanta falta que no está haciendo el agua. Y entonces pasa eso. ¿Hasta dónde llegó el agua cuando explotó? Hasta la avenida. Hasta aquella avenida. Hasta la San Contado. Frente a Corazán. Frente a Lisolín. Sí, está en Temoán. El sitio de la planta, ahí se fue. La gente que La gente seguía cruzando, arriesgando su vida, cosa que no es muy impertinente. Por eso los dominicanos somos malos, porque si ven que no se puede cruzar, ahí pasaron varias guaguas a una velocidad llena de gente de la amarilla y transporte que no debieron haber cruzado. Tuvieron que atravesarle de agua. ¿Es la primera vez que esto ocurre aquí? Sí, la primera vez que ¿Los pasa. transformadores explotaron, lo de la luz? Sí, inmediatamente, con la presión del agua. Yo trabajaba aquí en una base de Pretamayo. ¿Cómo se llama este sector aquí? Nivaje. Los
Los carros que estaban pasando en el momento que explotó Había una guagua de la grande, un expreso, varios carros de la M, de la E, de la N, también de la CA. ¿No resultaron heridos nadie? No, pero por lo menos uno rápidamente evacuó toda la gente de la planta. Todos los carros que había en la planta no pidió que se salieran. Y acá me pasó bien. Pues ya no va a haber agua, no hay agua ahora. Por ahora hay que cerrar todos los circuitos para poder hacer la reparación. ¿Cuál es el sector? No, hay muchos sectores que van a ser afectados. Bueno, serios problemas, ¿eh? Sí, eso Que confrontaron a sus vecinos de ahí. fue espectacular, ese chorro de agua. Oye, Porque, eso. lógicamente, sorprendió. Pero Pero eso no refleja el chorro que era inicialmente. Originalmente, sí. Ya ahí está un disparate. Eso atravesaba la circunvalación. A la avenida de circunvalación atravesaba. Sí, El la chorro de atravesaba. agua. Pero usted vio la estación de gas, cómo le afectó el techo. Sí. Es porque era de un extremo a otro. Ahí no pasa nada ya. Ya ahí estaba pequeño. Era un arco atravesando la circunvalación. Sí, ya ahí no pasa nada. Ahí, pero era ahí que estaba por encima incluso de eso. Fíjese que las viviendas están del otro lado. Ajá. De ya para la otra. Bueno, eso se reparó ya. Eso de las 5 de la tarde, cerca de las 5, se reparó esa tubería que tiene cerca de 50 años. ¿Y qué material? ¿Abeto cemento seguro? No. No, porque imagínese. Yo le dije que esa presión del agua que salía ahí para mandarla al tanque de la Barranquita allá arriba, entonces eso tiene que ir con mucha presión para hacerla llegar a todos esos barrios. Ya se reparó esa tubería y en esos barrios, Bellavista, Otra Banda, sobre todo la zona baja, ya en estos momentos tienen agua y un poco más tarde le llegará a los barrios de la zona alta de la zona suroeste de Santiago, es decir, de aquel lado del río, Yagüita de Pastor, Barrio Nuevo La Herradura, La Barranquita. La parte alta le llegará un poquito más tarde. Hasta ahora están llenando, están recibiendo el agua la zona más baja. Y esas son cotidianidades del sistema hídrico de aquí. Vamos ahora a unas informaciones comerciales y en breve retornamos. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. La Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad, Protecon, ha desarrollado Protecon en línea, donde los clientes de las empresas distribuidoras de electricidad pueden realizar reclamaciones y ver el estatus de manera online a través de dispositivos inteligentes. Entra a sie.gov.do, opción reclamaciones, valida tus datos y completa los pasos. Así de fácil. Además, por esta vía, puedes solicitar información, certificaciones y asesorías. También puedes trasladarte a un centro de atención al usuario. Síguenos en las redes sociales. Protecon en línea. Tu reclamación a un clic de distancia. Superintendencia de Electricidad. Garantía de todos.
La deuda que tienes con Corazán la puedes reducir desde un 50 hasta un 90%, sin sacrificio y con muy poco esfuerzo. Ven a una de nuestras oficinas y con solo decir que quieres ponerte al día, así de fácil puedes bajar o limpiar definitivamente tus deudas con Corazán. No pierdas esta única oportunidad. Libérate, es solo hasta el 30 de mayo. Hazlo hoy mismo. Corazán y el ingeniero Silvio Durán te facilitan las cosas para que estés al día, reduciendo tu deuda desde un 50 hasta un 90%. Y es solo hasta el 30 de mayo. Aprovecha esta gran oferta. Algunas restricciones aplican. Bueno, señores, moradores de los alrededores del tramo carretero Baní-Asua, es una carretera a Sánchez, para el sur del país, protestaron la mañana de este miércoles en reclamo por los daños que ha producido la sequía intensificada que enfrenta la zona. La falta de agua movilizó toda una multitud que estuvo quemando neumáticos y palos en la carretera, lo que bloquea los 4 carriles desde las 8:30 de la mañana de hoy. Testigos presentes en el tapón que generó la protesta afirman que en el lugar habían policías y guardias tratando de restablecer el orden. Hasta el momento llegó la información de que de las 36 empresas que se encargan de distribuir el agua por el país, solo 2 tienen agua, producto de la deforestación masiva. Como es fácil apreciar, la humanidad se verá enfrentada a sí misma por la falta de ese preciado líquido, sin el cual no se puede vivir. Pero no era ahí que yo tenía que hacer la protesta, eran las iglesias. ¿Usted no cree, don Ramón? Sí, porque ¿quién tiene la culpa de que haya sequía? Por eso yo digo, eran las iglesias donde está más cerca de Dios. Rogamos cuánto Padre Nuestro. Exacto, exacto. Sí. Mira, en Madrid los residentes de un pequeño pueblo español están atónitos. Desde hace una semana, un benefactor anónimo ha estado dejando sobres con dinero en los buzones o bajo la puerta de las casas. Desde el pasado miércoles, unos 15 habitantes del pueblo de Villarramiel, en la provincia castellana de Palencia, han recibido sobres con 50, 70 o 100 euros, dijo a la AFP la alcaldesa Nuria Simón. Los destinatarios, añadió la regidora de esta localidad de 800 habitantes, son muy diversos. Matrimonios de ancianos, otros más jóvenes, una viuda con un hijo, etc. Estamos todos perplejos, expectantes. No sabemos de dónde pueden venir ese dinero, ni quién es el benefactor, ni su intención, dijo Simón este miércoles. Algunos recibieron un sobre marrón, otros, además del dinero, tenían mensajes con los nombres y las direcciones y frases como la princesa del hogar, acompañada de un corazón. Algunos de los vecinos fueron a la Guardia Civil o al banco para ver si los billetes son auténticos. La respuesta ha sido afirmativa. Es un tema de conversación, pasando por la risa, la preocupación y la perplejidad, dijo la alcaldesa. Caramba, hay que averiguar quién es ese benefactor para traerlo para acá. Porque aquí no se aparece un benefactor así, ¿eh? Sí. Que ríen unos cuantos Duarte. Hacen falta unos cuantos aquí. Claro, usted ir a abrir la puerta principal de la casa para ten salir Cuenca, y encontrarse un sobre ahí. Ten Cuenca, sin haber jugado un billete de ¿verdad? $200. Oye, eso. Bueno. Señor, y fíjese que estamos lejos de la Navidad. Así es. Oye, en este caso, es Santa. Lo que hace la ciencia actual. Tenía poco más de 2 años de edad cuando murió. 28.000 años después, dije bien, 28.000 años después, un grupo de científicos en el Japón logró activar algunas de sus células. Investigadores de la Universidad de Kindai, en Osaka, una de las principales ciudades de Japón,
extrajeron células de la médula ósea y del tejido muscular de una cría de mamut lanudo llamado Yuha, que fue hallado en el 2011 en la región de Yatutsk, en Siberia, Rusia. El mamut se mantuvo congelado y perfectamente preservado en el permafrost siberiano. Los científicos inyectaron los núcleos celulares de yuca en decenas de ovocitos de ratones vivos. Un ovocito es una célula germinal femenina que está en proceso de convertirse en un óvulo maduro. En el experimento, 5 ovocitos mostraron señales de cambios estructurales que preceden a la división celular. Esto demuestra que a pesar de los años, todavía puede producirse una actividad celular, señaló Kei Miyamoto, uno de los autores del estudio publicado en la revista Scientific Reports. Los restos de yuca muestran claramente el color rojizo de su cobertura lanuda. La cría de mamut se tornó célebre cuando fue exhibida en el año 2013 en el Japón. Hasta ahora, numerosos estudios se han concentrado en el ADN fósil y no en el hecho de saber si todavía funciona, agregó. Los resultados indican que parte del núcleo de las células de mamut poseen el potencial para la reconstitución. Muy interesante ese experimento fue llevado a cabo por científicos japoneses. El mamut hoy desapareció hace muchos años. Lo que tenemos ahora es el elefante. Ellos están intentando sacar mamut. Exacto. Un animal que desapareció hace más de 100.000 años. Sí, se extinguió. Mucho más, sí. Es familia del elefante. Era más grande, mucho más grande que el elefante. Sí, más grande. Y muy lanudo. Y lanudo, con muchos pelos. Un elefante grandote, mucho más grande y con muchos pelos. Bueno, entonces ellos están tratando de hacer, ¿verdad? Lo de la película Jurassic Park. Parque Jurásico. Sí. De esos dinosaurios, volver otra vez por el sistema ¿cómo que se llama? La clonación. Los científicos inyectaron los núcleos celulares de yuca era el mamut, en decenas de ovocitos de ratones vivos. Un ovocito es una célula germinal femenina que está en proceso de convertirse en un óvulo maduro. Ahí lo pudieron activar En Nueva York, Estados Unidos, se ahorcó el pasado fin de semana en una celda en Yaphan, condado de Suffolk, Michael Griff, de 30 años, arrestado la semana pasada por haberle explotado los 2 ojos a su abuela en Long Island. Qué bárbaro. Informaron las autoridades. Una bestia. El jefe de dicha cárcel, Marco Sherky, indicó que un guardia de servicio encontró ahorcado a Griff, quien no estaba siendo vigilado en la celda. Dominicanos residentes en dicho condado que habían condenado la acción han expresado que se mató por el cargo de conciencia. Y tenía conciencia. Bueno. La uniformada explicó que Griff sobregiró con $1,000 la cuenta bancaria de su abuela no identificada usando su tarjeta de débito, lo que provocó una discusión y en eso la agarró y luego presionó los ojos hasta hacérselos explotar. Caramba. Dejando totalmente ciega a la envejeciente. Mire, yo estoy de acuerdo con que personajes así lo hagan suicidarse. Yo voluntariamente lo hagan suicidarse voluntariamente. Yo preferiría que le dieran cárcel perpetua. No, don Ramón, ¿y cómo vamos a estar buscándole comida y pagando guardianes para vigilar una lacra así? Él se quitó todos los problemas, se mató, ahí se quitó todos los problemas. No, en una cárcel, una condena perpetua. Oye, padeciendo años y años, es más duro que cualquier otra forma. Pero en un sótano sin ver la luz. Sí, condenado. Desnudo. Con muchos ratones. Los ratones lo muerdan y todo eso. Sí, muchas hormigas. Y la cucaracha todas esas cosas. Dejarlo sin comer, sí, mucho tiempo para que coma Señor ratones y cosas. Ángel Santana, alias Aroboy,
lo veíamos mucho en el Play, ha demandado a las Águilas Cibaeñas por unos 20 millones de pesos, pues está acusando a sus directivos de haberlo despedido sin justificación alguna en su condición de asistente de Manny Acta, el antiguo gerente general de las Águilas Cibaeñas. Este es el señor que ha demandado a las Águilas. 20 millones. Que no se pongan a jugarse mucho con eso, porque le duran 2 y 3 años y después no le dan eso y no le dan trabajo a los otros equipos. Eso no es tan fácil. El ayudante de Manny Acta, dice. Deben tratar de llegar a un acuerdo. Bueno. ¿Qué usted cree? Ahí está ante el tribunal donde puso la querella y el sometimiento. Bien, vamos, Cristian, unos comerciales. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. La Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad, Protecon, ha desarrollado Protecon en línea, donde los clientes de las empresas distribuidoras de electricidad pueden realizar reclamaciones y ver el estatus de manera online a través de dispositivos inteligentes. Entra a sie.gov.do, opción reclamaciones, valida tus datos y completa los pasos. Así de fácil. Además, por esta vía, puedes solicitar información, certificaciones y asesorías. También puedes trasladarte a un centro de atención al usuario. Síguenos en las redes sociales. Protecon en línea. Tu reclamación a un clic de distancia. Superintendencia de Electricidad. Garantía de todos. Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. El de hoy, amigos, está titulado La sequía cuando el centenario. Me refiero en este comentario al centenario de la República, que fue en febrero del año 1944. 1944 fue el centenario. Fue por el año 1944 cuando la patria conmemoraba el centenario de haber sido proclamada como república y estaba ardiendo Europa. Habían asesinado más de 5 millones de judíos y unos 20 millones de rusos cuando Hitler invade Rusia. Los japoneses reculan en el Pacífico y los italianos a punto de ejecutar al duce Benito Mussolini. 14 años hacía que Trujillo había asaltado el poder en nuestro país y lo manejaba con mano de hierro. El tirano, para hacerle coro a Estados Unidos, le había declarado la guerra a los nazis y cuentan, no se sabe si esto fue cierto, que cuando a Hitler se lo dicen, pide un mapa de este continente y al ver en dónde estaba esta isla, tomó un borrador e hizo como si lo eliminara, la borrara. La Segunda Guerra Mundial encareció todo lo poco que podíamos importar, pues en aquellos tiempos el país no producía la cantidad suficiente de aquellos productos que consumía. El arroz era importado
y se produjo una enorme sequía que se abatió sobre el campo dominicano, que produjo la falta de habichuelas. Se alcanzaba a comprar un plátano si del bolsillo sacábamos $2, que era la moneda que entonces aquí corría. Los antes verdes campos dominicanos ahora se veían mustios, por lo que teníamos una miseria espantosa. El ganado moría por falta de pasto y de agua, lo que también produjo que la carne de res subiera a precios inalcanzables. La población porcina había descendido porque al pueblo se le hacía imposible comprar la de res. La tiranía logró suplantar el consumo de las habichuelas que no había en el mercado con la importación de soya traída de Argentina. Muchos fueron los pueblos que permanecían a oscuras en horas de la noche, pues quizás no tenían planta eléctrica y no había suficiente gas para alimentar las lámparas. Como se puede apreciar, aquella era una situación calamitosa, de grandes carencias, y que solo vino a mejorar tras la derrota de Alemania, Italia y Japón allá por el año 1945. Se puede observar, mis amigos, que aquellos fueron tiempos tormentosos, pero que este pueblo supo soportar. Había sequía, faltaba de todo, teníamos una dictadura, pero como siempre, el pueblo supo sacar de abajo, pues nunca es más oscuro la noche que cuando va a amanecer. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Siguiendo con las informaciones, en Washington, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que se opone a la acusación contra el presidente Donald Trump al ir más allá de sus esfuerzos anteriores para mantener un límite a la pregunta que los demócratas han debatido desde el día en que Trump fue elegido. No estoy a favor de la acusación. Esto es una noticia. Voy a darles algunas noticias en este momento porque no le he dicho esto a ninguna persona de la prensa antes. Pero ya que lo ha preguntado, he estado pensando en esto. El juicio político es tan divisivo para el país que, a menos que haya algo tan convincente, abrumador y bipartidista, no creo que debamos seguir ese camino porque divide al país. Y simplemente no vale la pena, dijo Pelosi en una entrevista publicada en el Washington Post el lunes. Pelosi había ofrecido versiones de este tema anteriormente, que el juicio político debía ser bipartidista. Lo que ella no había dicho era que no valía la pena y que Trump no estaba en condiciones de ser presidente. Pelosi también unió todos estos pensamientos en un paquete, lo que hizo que fuera más difícil de asimilar para los espectadores. Muchos demócratas moderados se manifestaron a favor de los comentarios de la presidenta de la Cámara contra el intento de destituir al presidente Donald Trump. Otros criticaron el rechazo de un tema que es importante para los votantes. O sea, parece que son distintas las situaciones cuando sacaron del poder a Nixon. Sí, hubo convenio entre los dos partidos, el demócrata y el republicano a la vez. En aquella ocasión. Pero ahora solamente tendrían al demócrata y no al republicano. Exacto, no hay una unidad entre ambos partidos y si se produce una división y una crisis política, lógicamente eso representa grandes daños a la economía norteamericana. Y entonces estos políticos profesionales piensan mucho en el país. Hay cosas que pueden ser peores que Donald Trump, que es juzgarlo. A veces dicen, vamos a esperar que pasen los 2 años. Sí. Porque si nos metemos en un berenjenal de meterlo preso ahora, vamos a decirlo así, de hacerle un juicio político. Destituirlo, eso puede crear una crisis y reflejarse gravemente en la economía del país. Entonces a veces los profesionales de la política, que son esos políticos de Estados Unidos, piensan en ese tipo de cosas y llegan a ocurrir acontecimientos como de
de Al Gore, que ganó la presidencia y le hicieron fraude. Pero ese proceso que se estaba dando de investigación, de juicio... O sea que él pudo llevar ese caso a la Suprema Corte de Justicia, sí, y no lo llevó. Pero eso estaba creando una situación económica difícil que se estaba reflejando. Sí. Y él prefirió dejar eso así y no intentar seguir siendo presidente de Estados Unidos. Por lo que eso representaba en daño para la sociedad americana, esa crisis. Y si él ganaba el caso, se iba a dar una gran desconfianza en el sistema político y electoral de Estados Unidos, que eso iba a ser también otra cosa trascendental. Y ahora mismo en Estados Unidos, a pesar de tener a Trump en la presidencia, están tratando ellos de reconquistar aquel prestigio que habían perdido frente a muchas naciones del mundo. Sí. Y con el surgimiento entonces de potencias como ha sido China popular. Que antes no estaba en el mapa. La India, lo calladito ahí. Sí, señor. Es un país en extrema pobreza, pero que son tantos que cuando crecen un 1, un 2, un 5, un 7, que están creciendo mucho, eso en volumen es mucho. Y entonces tienen a China y están copiando muchas cosas de los chinos. Señores, oro, plata, esmeraldas, junto a cañones de bronce, piezas de cerámica y otros objetos son parte del tesoro del galeón San José. Colombia le anunció al mundo que había encontrado el santo grial de los naufragios hace más de 3 años, pero sigue sin lograr recuperarlo. Este patrimonio, sumergido hace 3 siglos, es considerado como uno de los más grandes de la historia y sigue bajo las aguas de Cartagena y sin expectativas de ser rescatado por ahora. ¿Por qué Colombia no lo recupera y lo exhibe al planeta entero como esperan los expertos y defensores del tesoro del San José? Tan valioso era el cargamento que fue valorado en los últimos años en alrededor de 1.500 millones de dólares. El galeón naufragó en el año 1708 tras un ataque de buques ingleses en medio de su fallida travesía hacia costas españolas. El gobierno de Iván Duque anunció la anterior semana que suspendía una vez más el contrato con una empresa privada para rescatar las piedras preciosas del galeón y los otros objetos que allí reposan. Discrepamos de cualquier posibilidad de venta, monetización o pago de estas especies hundidas y también descartamos cualquier posibilidad de su división. El hallazgo debe permanecer unido y exhibido para los colombianos y visitantes del mundo, señaló un comunicado emitido por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez el 6 de marzo. Hubo otro galeón que fue descubierto en aguas de Florida, de la Florida, Estados Unidos, un galeón español, que había zozobrado esta vez por un ciclón durísimo que castigó esa región en aquel entonces. Y España quiso que le dieran una parte, pero no le dieron nada. Yo no sé si ahora España está pretendiendo que del galeón, de la fortuna que tiene el galeón San José, le den una parte. Yo a Colombia no le daría ni un céntimo. ¿Por qué? Porque todo eso fue robado en este continente a clases marginadas y torturadas y de todo. No le dieron un solo centavo. Vamos a escuchar a continuación a Carlos Arroyo y a José Batista. El primero, el secretario general del Colegio de Periodistas, el otro de Trabajadores de la Prensa, quienes hicieron hoy una protesta en el Parque Duarte con comunicadores exigiendo los derechos de esta clase cuando perciben que son violentados o amenazados por distintos estamentos mediáticos. Escuchemos a José Batista primero. Esto que vamos a presentarle a todos ustedes y a la sociedad de la República Dominicana. Nueva vez volvemos a convocarnos a los periodistas, comunicadores y demás trabajadores de la prensa con la sagrada misión de exigir nuestros derechos,
cuando se percibe que son violentados, afectados o amenazados por los distintos estamentos de poder mediático. En tal sentido, las instituciones de la comunicación están y deben estar presentes en reclamación de los derechos de los trabajadores de la prensa, por lo que en nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, y el Colegio Dominicano de Periodistas, CDP Seccional Santiago, expresamos algunas consideraciones vinculadas a los medios de comunicación social. Primero, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, y el Colegio Dominicano de Periodistas, CDP Seccional Santiago, tienen el compromiso de garantizar la libertad de prensa y el libre ejercicio del periodismo como principios básicos e irrenunciables del Estado de Derecho en que vivimos en la República Dominicana. Segundo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Dominicano de Periodistas rechazan en toda forma de presión, coerción, censura, cancelaciones injustificadas y la negación de derechos laborales cuando eso ocurra. Tercero, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Colegio Dominicano de Periodistas, le preocupa al tiempo de lamentar las cancelaciones de periodistas y demás trabajadores de la prensa ocurridas en los últimos meses en los medios de comunicación del país, atenta contra la seguridad de la canasta familiar de los mismos. Cuarto, como Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y Colegio Dominicano de Periodistas, destacamos la ardua labor de los medios y los periodistas en protección y defensa de la sociedad ante la corrupción, las noticias falsas, la propaganda y, en último término, la manipulación, es decir, que los medios, los periodistas y demás trabajadores de la prensa cumplen una puntual y eficaz responsabilidad social. Quinto, es por tal razón que los periodistas y trabajadores de la prensa advertimos, hacemos un llamado de alerta a los medios para que nos garanticen desempeñar con dignidad nuestras funciones de periodistas y trabajadores de la prensa. Sexto, en lo que respecta al Colegio Dominicano de Periodistas, Seccional Santiago, y el SNTP, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, lucharemos para que los derechos de los periodistas y trabajadores de la prensa se preserven y está activo, vigilante ante el desempleo ocurrido en los medios de comunicación. Séptimo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Dominicano de Periodistas exigen expresan que sin periodismo no hay democracia. Los periodistas y demás trabajadores de la prensa representan el equilibrio entre los sectores hegemónicos y la sociedad. Bueno, ahí hay un pronunciamiento del SNTP y del Colegio de Periodistas Dominicanos. Parece que ha habido algunos despidos y esto ha provocado esta reacción de los compañeros de la prensa. Señora, la magistrada Miriam Germán Brito no admitió este miércoles las disculpas ofrecidas por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y denunció que con sus actuaciones y las del Procurador Adjunto Bolívar Sánchez pusieron en peligro su seguridad, la de sus hijos y un nieto que vive con ella. Los aspectos relativos a sus modales y el trato dado a mi persona pueden ser sujeto de una disculpa como la que él ofreció, pero los aspectos de violación al reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura y el procedimiento establecido para las objeciones son cuestiones políticas y de institucionalidad, las cuales, entiendo, no admiten disculpa alguna, dijo Germán Brito. Declaró que con sus imputaciones, las cuales calificó como avasalladoras, el procurador violó el debido proceso y la Constitución, colándola en un estado de indefensión. No me considero exenta de ser cuestionada, pero entiendo que hay formas y procedimientos establecidos para dichos cuestionamientos, dijo. También dijo que si bien entiende que el procurador debió de inhibirse
en su caso tal y como se lo pidió y disculparse, le resulta difícil aceptar dichas disculpas. Sostuvo la jueza Miriam Germán Brito que si el procurador entiende que no debe participar en algún caso, también tiene las vías para recusarla. Dijo que tiende a creer que el procurador y su subalterno no alcanzan a comprender la situación de riesgo en que la colocaron a ella, sus hijos y a un nieto. El vicevocero reformista en la Cámara de Diputados, Pedro Botello, informó que colocarán una horca frente al Congreso Nacional para colocar allí a todos los legisladores que se atrevan a aceptar canonjías para respaldar una reforma constitucional que habilite al presidente para otra repostulación. La horca, explicó, sería como un paredón público para tratar de disuadir cualquier intento de los diputados de aceptar dinero del gobierno a cambio de apoyo para cambiar la Constitución de la República. Oye, está duro eso, frente al Congreso. Y los reformistas no fue que impusieron eso aquí, la reelección. Bueno. Y cambiaron la Constitución de Juan Bosch para poner la reelección. Sí. Y la reelección permanente. Sí, pero parece que ahora circulan otros aires ahí en el que ellos están fuera de poder. Sí, bueno. Vamos, amigos, a una pausa, pero no se pierdan el segmento musical de hoy miércoles. No se lo pierdan. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. La deuda que tienes con Corazán la puedes reducir desde un 50 hasta un 90%, sin sacrificio y con muy poco esfuerzo. Ven a una de nuestras oficinas y con solo decir que quieres ponerte al día, así de fácil puedes bajar o limpiar definitivamente tus deudas con Corazán. No pierdas esta única oportunidad. Libérate, es solo hasta el 30 de mayo. Hazlo hoy mismo. Corazán y el ingeniero Silvio Durán te facilitan las cosas para que estés al día, reduciendo tu deuda desde un 50 hasta un 90%. Y es solo hasta el 30 de mayo. Aprovecha esta gran oferta. Algunas restricciones aplican. Amigos, tenemos como invitados en el segmento musical de hoy al grupo Il Divo, que está compuesto por un cantante, todos jóvenes, norteamericano, uno suizo, otro alemán y otro español. Y nos vienen a cantar uno de sus éxitos más grandiosos, el que está titulado, la canción que está titulada Regresa a mí. Il Divo. Boreal Televisión presentó Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.